Muy bien, vamos a empezar. Buenas tardes con todos. Hoy día estamos en nuestro cuarto workshop en el marco del programa Mercados de la Basura. Hoy tenemos un invitado especial directamente de Guatemala, amigo, eh, Ramón Parellada. Voy a pasar a presentarlo. Él tiene mucha experiencia en el tema del reciclaje, ha escrito varios artículos sobre estos temas, no solo en sus temas, sino en los temas sociales, económicos. Eh, es una gran oportunidad de tenerlo hoy día acá y voy a pasar a presentar a Ramón. A ver, Ramón Parellada es empresario guatemalteco e ingeniero químico industrial con un MBA especializado en finanzas. Ha sido fundador y director de una empresa líder de fabricación de películas, envases y empaques de plástico durante 35 años. Actualmente es director de una empresa de reciclaje de plástico, Ecoplas. Asimismo, es director del Centro de Estudios Económicos y Sociales. Hola Ramón, bienvenido. Gracias por estar esta tarde con nosotros, gracias por tu tiempo y bienvenido a este workshop. Acá estamos, digamos, listos para escucharte y compartir contigo. Gracias. Muchas gracias, Edwin. Me encanta este tema. Mucho gusto de conocer a todos. Es un tema que me apasiona porque siento que todavía hay mucho que descubrir en el mismo y justamente es un tema de actualidad. Es un tema que todo el mundo cree discutir y saber qué es la solución y al final terminamos, no hacemos nada bien, seguimos contaminando, seguimos con un montón de problemas y es porque no entendemos exactamente cuál es el problema de origen y cuál es la solución. Y eso es lo que vamos a tratar de medio aclarar o aclarar el día de hoy, ¿verdad? Así que voy a compartirles ahora mismo un PowerPoint y vamos a hablar primero precisamente de cuál es el problema principal. Y el problema principal es precisamente, a ver si logro, ahí está, es un problema de propiedad, de quién es la basura. Y al no estar bien definida el problema de propiedad, ocurre que mucha gente no se hace responsable de la basura. Pero empecemos a analizar un poquito la basura o desechos sólidos en términos generales, que es el tema que tal vez más interesa. Desechos líquidos también van por por el mismo tratamiento, nada más por el mismo camino. Es un poco diferente, pero porque el tratamiento en los líquidos es un poco diferente al de los sólidos. ¿Qué es lo que vemos normalmente en nuestros países subdesarrollados? Lo que estamos viendo es que en cualquier camino vecinal, basureros clandestinos. Miren, a mí me gusta, les cuento, me gusta mucho hacer bicicleta de montaña y también hago bicicleta de ruta, pero hago de las dos. Y cuando me meto en las montañas, en los caminos, donde, de los poblados, me encuentro muchos de estos basureros clandestinos. Este es un basurero clandestino a la orilla de una carretera asfaltada. Justamente uno se empieza a preguntar por qué, dónde es donde más se tiran esta basura, dónde es donde más se encuentra esta basura. Se encuentra donde la propiedad es estatal o debajo de los puentes, donde no hay propiedad privada o al lado de los ríos que son propiedades estatales, ahí suele ir a tirar la gente muchos de los desechos sólidos. Y después, aunque no los tiren ahí, aunque se tiren en el campo o donde sea, resulta que cuando llueve, toda la basura, todos los desechos sólidos son arrastrados hacia los ríos y luego de los ríos a los lagos y a los mares. Y luego vemos fotos como esta, que estas fotos yo las tomé y son ríos de Guatemala que he pasado en bicicleta por un lado y bueno, pues son una pena. No solamente lo que se ve es el plástico, pero también ahí vemos una llanta. Pero ¿por qué se ve el plástico? Realmente ahí va de todo, va orgánico, va cartón, va papel, eh, va un montón de cosas orgánicas, pero el plástico es el que más aguanta, el que
flota porque es menos denso que el agua y por eso es que se mira que está flotando. Y parte del problema que tenemos en este país es precisamente la pobreza. Y no es raro encontrarnos gente como esta señora cargando un enorme trozo de madera precisamente para ir a su casa, que debe ser una choza muy humilde donde viven todos en el mismo cuarto hacinados y cocinan con esta leña. Y estas son las cosas que nos encontramos todavía en estos países que bueno, que implica que, por ejemplo, miren ustedes ahí, un par de botellas de plástico tiradas en el camino. Ahí está un acercamiento. Por todos lados uno encuentra estas cosas y esto al final llega a los ríos y esto es lo que vamos viendo tristemente, que es lo que flota. Y de ahí vienen un montón de soluciones populares que la gente dice, prohibamos el plástico, por ejemplo. Solo por ver todas estas fotos dan ganas de prohibirlo, pero realmente tenemos que plantearnos o preguntarnos si esta es la solución. Entonces, volvamos a la pregunta original. Ya vamos a ir pensando un poquito de quién es el dueño de la basura, quién es el dueño del plástico. Eh, Solo pensemos en eso. Y la respuesta es muy clara, es del que ha adquirido. Por ejemplo, si yo compro un alimento que viene empacado, compro un paquete, una galleta que viene empacada, pues ese envoltorio ya es mío y yo soy el responsable de tirar esa basura en su lugar. Si esto ya pasó a manos del que yo le pago para recolectar la basura, ya es del recolector de basura. Si esa basura ya llegó al relleno sanitario, entonces ya es del relleno sanitario. O sea, cada quien tiene que tener la responsabilidad en su momento. Y sin embargo, vamos a ver que en muchos de los lugares no está definida la propiedad ni está reforzada. Simplemente hay una carencia ahí. Yo sugiero mucho leer a Vincent y Eleonore Armstrong, que han escrito mucho sobre estos temas y precisamente creo que ahí pueden darnos una buena guía, porque ¿qué es la solución que tenemos en todo momento? La solución es que el Estado se haga cargo de todos los problemas medioambientales. Y entonces le tiramos la responsabilidad, pero el Estado no se va a hacer responsable y las personas se descargan de esa responsabilidad y, y exigen al Estado, pero el Estado no puede, no puede. Y por eso al final salen unas leyes donde las leyes obligan a las municipalidades a mantener rellenos sanitarios, a la recolección de la basura, le da como rol principal a ellos y al final, pues no invierten en estas cuestiones porque tampoco les alcanza el dinero, tampoco tienen unas definiciones claras de los rellenos sanitarios. Muchos son tiraderos clandestinos. Hay una gran diferencia entre un relleno sanitario bien hecho y un tiradero clandestino. Tiradero clandestino son las fotos que yo les enseñé. Un verdadero relleno sanitario debe tener geomembrana, debe tener un agujero, una geomembrana para que no hayan lixiviados que pasen al fondo de la tierra. Tiene que tener desgasificación, que puede ser rentable porque con esta desgasificación se puede generar energía eléctrica. De hecho, hay varios eh, rellenos sanitarios que tienen una red de tuberías dentro y se van colocando una serie de tuberías, con lo cual están obteniendo gases para producir energía eléctrica y es una fuente de ingresos para mantener en parte ese relleno sanitario. Luego una preselección y separación antes de tirar la basura. En Guatemala, los recolectores de basura son privados y como hay algún valor en algunos de los productos que ellos recolectan, en el mismo camión van separando la basura y antes de entrar al relleno sanitario están distintos, en forma, de una manera formal y de una manera informal, pero funciona, distintas personas que acopian, unos el plástico
otros el metal, otros el aluminio, otros el cartón. Dentro del plástico hay quienes acopian lo que son botellas de PET, otros que solo las botellas de polietileno, otros que solo los productos inyectados. En fin, hay una separación que se va haciendo desde el camión. ¿Por qué? Porque hay algo a cambio de ese trabajo y ellos ganan por eso. Y luego, pues al final, digamos, ya lo que entra al basurero debe ser todo lo orgánico y también lo que no es orgánico, también parte del plástico que no vale la pena separar, reciclar o recuperar. Y todo eso debe tener encima una capa de tierra, con lo cual se evitan malos olores y se evita que se vuelen todos los productos que ya se depositaron ahí. Aquí tenemos un sistema, una geomembrana, en un terreno ya preparado con una geomembrana y se evitan los lixiviados hacia el interior de la tierra. Aquí ya se empieza a llenar con basura, se van echando la basura, se va compactando. Ustedes pueden ver la desgasificación que hay unas tuberías a los lados con desgasificación. Y luego pues ya se va echando la tierra y se va echando tierra por capas. Al final, cuando ya se llenó el agujero, pues se puede reforestar en la última capa y bueno, hay un parque precioso ahí donde hay un basurero abajo. Lo interesante es que si en ese basurero hay cosas que tienen algún valor, que hoy en día no tienen valor, pero que dentro de 100 años a lo mejor tienen valor, pues se puede empezar a escarbar y rescatar esas cosas. Eso lo ha hecho una empresa privada en Estados Unidos que compró un basurero y rescató metales y obtuvo unos ingresos muy interesantes por haber procesado esos metales que encontró en ese basurero. Este es el basurero de Guatemala, una foto del basurero de Guatemala, camiones, también con gente metida por todos lados que van recogiendo las cosas de valor debido a no es un basurero bien manejado, tratan de manejarlo lo mejor que se puede, pero ya están topados. Eh, Miren, ahí se puede ver la cantidad de basura que del volcán, no se ve la tierra que le está cubriendo y hay más barranco, y luego hay un río al cual a veces cuando llueve muy fuerte se va unas cantidades enormes de basura a ese río y eso contamina y llega hasta el mar. Y bueno, pues debido al sistema a la pobreza que existe en algunas áreas, pues esto de la basura se vuelve una oportunidad para mucha gente y un modus vivendi. Y bueno, pues la gente está recogiendo lo que vale y va a hacer. Las condiciones pues tienen que mejorar y estas son algunas de las fotos del lugar, algunas de las champas donde descansan estas personas. Pero al final de cuenta, si ustedes vieron que lo que ocurre aquí es que la ley está obligando a las municipalidades. En Estados Unidos, más del 50% de los basureros son privados. Imagínense que la pregunta que tendríamos que hacer, y un poquito a lo Armstrong y un poquito de lo que es ecología de mercado, y donde se favorece la propiedad privada, hay que preguntarse cuál es el incentivo para una persona montar un desecho, un basurero de estos para poder cobrar y que sea rentable. ¿Cuál es el incentivo que tiene? En este momento, pues no hay ningún incentivo. Permítanme un segundito, voy a cerrar una ventana porque creo que al lado están cortando césped y se entra mucho ruido. Listo. Bueno, decía, ¿cuál es el incentivo que debería tener una persona en lo privado para poder montar, así como monta una fábrica de cualquier producto que quiera el consumidor, una empresa para que la gente pueda ir a depositar ahí la basura? No lo hay en Guatemala con las leyes que hay actualmente, más bien hay un desincentivo.
¿Y cuál es el incentivo para manejar bien un desecho plástico? No lo hay. Ahorita es una obligación de las municipalidades y las municipalidades no quieren invertir en eso, lo hacen como pueden y lo hacen mal, no lo hacen bien y entonces tenemos todos los problemas que existen y es uno de los problemas que hay también en otros países de Latinoamérica y de los países pobres del mundo. Al final de todo esto, se vuela el plástico, el plástico como flota, como es inerte, a, se va, digamos, es lo primero que se mira en los ríos y es el enemigo número uno, se ha vuelto el enemigo número uno de todo el mundo. Pero veamos algunos datos interesantes. El, el plástico solamente representa el 11% del total de la basura en el mundo. En Guatemala es como el 10%, pero de los basureros es solamente el 11%. Eh, bueno, en Guatemala es el 8%, yo dije 10, es 8%. Esto fue una investigación que se hizo por parte de la Gremial de Plásticos de Guatemala hace unos 4 años, y el plástico es el 8%, el cartón representa 14% y el resto es materia orgánica. Vidrio y aluminio no llegan al relleno. ¿Por qué no llega vidrio y aluminio? Pues pesan más. El aluminio se recicla porque las latas de aluminio se aplastan, tienen mucho valor porque tú juntas un montón de latas aplastadas y ya tienes mucho peso y te dan más dinero por esa bolsita de latas aplastadas que vas a intercambiar. ¿Qué pasa con el plástico? El plástico, pues algo se recupera, lo que más pesa, pero las bolsas plásticas no pesan nada y ese es parte del problema. El problema es el volumen y el transporte de ese volumen. La solución es del plástico que prohibirlo. No, no es una solución. Vamos a ver más adelante. Yo tengo, si nos da tiempo, tengo más presentación sobre el plástico en sí. Eh, Reciclarlo, se recicla lo que es rentable. Normalmente se usan las 3 R's: reducir, reusar y reciclar. Reciclar, o sea, lo que tratamos es usar, tratan de hacer productos más delgados con material a modo de que usen menos materia prima. Y esa es una forma de reducir. También en los supermercados y en muchos lugares se trata de reducir las presentaciones y los empaques para no desperdiciar tanto. Reusar, se puede reusar muchas cosas, diferentes usos del mismo producto. Reciclar, bueno, todo se Ahora que puede la puerta acá, reciclar. no trabajo. ¿Perdón? Reciclar, bueno, se puede reciclar el plástico, los metales, obviamente los metales tienen un mayor valor por peso, el vidrio, el cartón, todo eso. Quemarlo, bueno, los plásticos que ya están muy sucios, que están contaminados, algunos plásticos que vienen de acolchados, por ejemplo, de la agricultura, que vienen con algo de tierra, con algo de insecticidas, o las fundas de banano, de protección de fruta de banano, suelen quemarse en algunas cementeras, se medio mezclan con todos los demás materiales energéticos y es una buena fuente de energía para la cementera. ¿Se puede usar para producir energía eléctrica o combustibles? Bueno, en algunos lugares de Europa, sobre todo en los países nórdicos, escandinavos, se está utilizando para producir energía eléctrica. Y hay unos desarrollos para producir el plástico en combustibles, pero todavía no termina de ser del todo rentable. Enterrarlo. Si no es rentable reciclarlo, yo creo que por el momento sería interesante enterrarlo en rellenos sanitarios y tal vez en un futuro más adelante pueda tener un valor que pueda significar que se le pueda extraer y volverlo a utilizar. ¿Qué es lo que pasa con estas situaciones? Que no hay que forzar a reciclar algo en el cual le vas a meter más costo y más energía de lo que vale, porque entonces vas a perder, vas a contaminar más. Supuestamente, si quieres contaminar menos, tú no puedes reciclar solamente porque sí. Eh, Reciclas si te genera algún valor agregado, si vale la pena. Si no, no vale la pena. Yo estoy metido en una empresa de reciclaje
Y le comentaba a Edwin antes de comenzar que me parece muy interesante que la gente es muy verde de palabra, pero a la hora de sacar la billetera ya no es tan verde. Entonces, cuando hay que comprar cosas recicladas y eso, y dicen, no, pero si es basura, eso no vale eso que me estás pidiendo. Pero se olvidan que hay que transportar el producto, que hay que molerlo, lavarlo, hay que peletizarlo y luego hay que transformarlo nuevamente en pellets y hay que, hay que transformarlo otra vez en algún producto útil, en alguna banca, en alguna madera plástica, en un techo, en un piso, en algo que sea útil para la sociedad. Miren, esto es lo que les hablaba. Esta foto a mí me ha impactado. Esa foto no es mía. Yo la saqué de algún sitio de internet. ¿Y qué es lo que ven ustedes ahí? Lo que estamos viendo es un muchacho llevando unos jumbos llenos de botellas de plástico. Estos jumbos casi no pesan nada, o sea, es un volumen enorme, pero posiblemente lo que cada jumbo sea pese 25 kilos, si mucho. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tal vez ahí lo que tenemos son 150, 200 kilos lo máximo. Y entonces, pero tiene un volumen enorme. Eso implica un transporte más caro o más viajes de transporte. Eso implica que luego hay que lavarlo, hay que molerlo, y es mucho trabajo. Y por eso es que no, por eso es que la gente no se preocupa por ir a recoger el plástico cuando es muy liviano, cuando está en el campo, ya ni se preocupan de moverse por él. Aquí ya están las botellas de plástico apiladas. Estas botellas pues ya están hechas pacas y ya tienen un volumen menor, pero aún así todavía es bastante volumen. Aquí vemos todos los plásticos, esos que ven al fondo que son negros, son plásticos de acolchados, acolchados o mulch, que son los que se utilizan en la agricultura, que vamos a ver si quieren les hablo un poquito también de ese tema, para que conservar la humedad y las condiciones de temperatura del suelo, que permite un mayor crecimiento de la planta, y va junto con una manguera de plástico que permite un riego por goteo, donde se ahorra agua y se ahorran también pesticidas. Estas son todas botellas de polietileno. Estas son todas de polietileno. No veo ahí ninguna de PET, pero más bien casi todas son de polietileno, de distintos colores, de distintos... Y cada una tiene algún producto diferente por dentro, que también hay que pues darle alguna lavadita. Ahí está un equipo de molienda. Estas se muelen con todo y la etiqueta. La etiqueta normalmente es de polipropileno y suele ponerse al lado y la botella es de PET, polietilén-terftalato, y la tapa es de polipropileno, suele ser polipropileno. Estos son de envases de policarbonato, de aguas, de aguas, agua limpia, agua pura. Estos son bolsas de polietileno que se hacen pacas para poder ocupar menos lugar y después se muelen y se peletizan de nuevo. Aquí está el material ya molido, este es el material de PET ya molido. Aquí están unos granitos, que es ya después de meter, seguramente esto era película plástica, y ya salen los pellets ya hechos para volverse a reutilizar. Y aquí está el material ya empacado en sacos de 25 kilos, ya con pellets. Entonces se reduce muchísimo el tamaño, pero ha habido un proceso en el que hubo transporte, hubo eh, reducción de tamaño, hubo energía, hubo peletización, hubo de todo, y eso pues ya implica meterle un costo a cada kilo de esto. Y esto pues para poder ser rentable tiene que competir con el precio de la resina virgen. Si la resina virgen está muy barata, pues posiblemente el reciclaje disminuye. Sin el posiblemente, así ha sido. Cuando la resina virgen en sus ciclos de precios disminuye de precio, el reciclaje se cae.
Cuando la resina se pone muy cara, la resina virgen, la gente utiliza más reciclaje porque entonces ya vale la pena comprar estos productos de desecho, meterle toda la energía y todos los gastos que hay para hacerlo, utilizarlo en algunos usos secundarios. Estos son unos datos interesantes. Por ejemplo, Walmart decía que no deberíamos de usar solamente tres Rs, sino 7 Rs. Y habla de remover el empaque, reducirlo, reusarlo, renovarlo, reciclarlo, que genere rentabilidad. Esa tal vez es la más importante de todas, porque todo el mundo que ataca el plástico cree que, reciclémoslo y hemos resuelto el problema. No, pues si no hay rentabilidad, no se resuelve el problema. Y leer mucho porque todavía hay mucha ignorancia en muchos temas. Y precisamente parte del tema es que la gente considera hoy en día que usando una bolsa de tela o de papel o una bolsa de otro tipo va a estar siendo más amigable con el medio ambiente que con una de plástico, cuando es todo lo contrario, porque si uno analiza el ciclo de vida completo de cada fabricación, de cada producto, y uno analiza la cantidad de consumo de agua, de energía, de tierra que se utiliza y el costo de oportunidad, por ejemplo, no utilizar plástico y utilizar plásticos eh, biodegradables implica sembrar más productos y quitarle, que ya no van a ir a la alimentación, sino que van a ir a este nuevo uso, que es el uso que estaba teniendo el plástico normal que venía del petróleo y del gas natural. El plástico no es el problema. Los culpables somos las personas porque no nos hacemos responsables de, de nuestra basura. La basura es nuestra responsabilidad. Y eso es lo que tal vez el mensaje más importante acá es cómo hacer que la gente se haga responsable de su basura. Es muy interesante que cuando nadie me ve, yo agarro y veo, yo me imagino esas películas donde salen las caricaturas y tiro la basura debajo de la alfombra, ¿no? Ya que quedó todo limpio. No quedó limpio, quedó la basura ahí, pero escondida debajo de la alfombra. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Lo que no se vale es huir a la responsabilidad. ¿Cómo podemos hacer más responsable? Yo creo que asignando mejor esos derechos de propiedad, que es un reto, yo no tengo la solución, pero sí creo que tenemos que cambiar nuestras legislaciones para que haya, para que no haya desincentivo. Actualmente hay un desincentivo a cualquier empresa privada de meterse a trabajar en esto en los rellenos sanitarios, precisamente porque hay, hay demasiada injerencia estatal y dentro de esa injerencia estatal, pues hay unos fondos limitados y hay una forma de manejar las cosas que no es la que es la ideal y la correcta. Así que, bueno. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuáles son responsables de su basura? Obviamente, creo que cada uno de los que están aquí sí saben ese tema de responsabilidad y creo que por ahí deberíamos de comenzar a analizar el tema, ¿verdad? Ahora, tengo otras presentaciones. No sé cómo estamos de tiempo. Creo que todavía me queda un poquito más de tiempo. Sí, vamos bien, Eh, Ramón. Ahí va- Jorge te lanza una pregunta, Jorge Carlín. A ver, adelante. No la he ¿Qué leído. A tal? ver. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Me Buenas escuchan? tardes. Dime. Sí, bueno, yo hace como 20, 25 años estuve por Europa y vi el tema ambiental ya un poco más recurrente con ellos, donde se canalizaba por intermedio de monedas, botella de vidrio, y en esa época recién el plástico comenzaba a aparecer. La pregunta es, ¿funcionará de manera directa acá si hubieran empresas dedicadas netamente a la comercialización de estos elementos donde pueda triturarse y la empresa se puede encargar de ello? ¿Sería factible aquí en América del Sur o en Centroamérica? ¿Se podría dar esto como un tema de negocio o todavía no estamos en esa capacidad? Yo creo que sí es un negocio. Yo tengo una empresa con otros socios donde
Hasta ahora ha sobrevivido, pero ha sido muy difícil, pero solo hemos tratado de hacer lo que es negocio, lo que es rentable. No hay leyes en Guatemala para incentivar que haya reciclaje ni nada de eso, y yo creo que no tienen que haber, simplemente eso tiene que surgir. Si hay rentabilidad en algo, alguien va a venir y lo va a hacer. Entonces, existen algunas empresas, no solo la nuestra, sino varias empresas de reciclaje aquí en Guatemala, que estamos fabricando distintos productos. Por ejemplo, las embotelladoras, también la presión social ha ayudado mucho a que las embotelladoras traten de resolver que se miran en el campo, y ellos están recolectando y tienen sus fábricas en las cuales convierten el PET en una materia prima para botellas 100% recicladas, o casi 100% con material reciclado, que es totalmente inocuo. Así que esa es una de las ventajas que hay. Reciclaje de todos los demás productos, ni se diga. El aluminio ni se ve, ni llega, ni lo recolectan los basureros, porque los camiones de basura, porque resulta que en las casas, las personas que atienden en las casas o en los restaurantes ya se llevan sus latas. Ya saben que hay un mercado muy valioso de aluminio. En el caso de cartón, pues también más papeles y cartón también. Eh, en el plástico es el problema por el volumen, por la foto que yo les había mencionado. Eh, el tema para mí no es tanto las cosas que tienen valor, sino las que no tienen valor, que para mí deberían de irse a un relleno sanitario. Y el otro problema es manejar buenos rellenos sanitarios. Aquí son insuficientes, se quejan de que si ya se llenaron. Y yo pienso que si ya hay muchas personas que tienen algunos terrenos donde podrían utilizar rellenos sanitarios, sería ideal y sería un negocio, pero no lo permiten que sea un negocio. Se considera que tiene que ser una obligación de las municipalidades, pero las municipalidades podrían contratar empresas privadas para hacerlo y que les paguen cumpliendo con todas las normas. De hecho, a las empresas privadas se les supervisa de una manera tan exigente como no se le hace a las empresas estatales, ¿verdad? Pero sí, creo que el tema de reciclaje, si hay alguna rentabilidad, lo va a haber en cualquier parte del mundo. Déjenme explicarles un poquito más sobre el plástico, porque yo creo que el plástico es parte del problema. Y el mercado de basura, para mí sí hay mucho mercado que vale, que hay cosas valiosas, pero recordémonos que los precios son relativos. En este momento hay ciertas cosas que no valen, pero que más adelante pueden valer. Y si no valen ahorita, no, dejémoslas ahí enterradas. Más adelante puede ser que sean muy valiosas, pero mientras no sean valiosas, no vale la pena meterle energía ni dinero a todo eso. Eh, sí, Dumor, Sí, Vincent, Vincent. ¿qué tal? Em, en cuanto al reciclaje del plástico, eh, hay un tema, creo que es relevante también en el proceso de, bueno, hay dos temas. Lo primero que me llamó la atención fue el tema que a veces indica que la materia virgen tiene un costo inferior al material reciclado. Yo suelo interpretar eso, pero tal vez me equivoco, pero suelo interpretar eso cuando la materia virgen es más barata que el plástico reciclado. Yo lo interpreto como en el hecho que en la cadena de producción se ha tenido que invertir mucho más energía, agua, etcétera, eh, que genera un costo en el material reciclado que no se encuentra en la materia virgen y por lo tanto lo interpreto como el hecho que se ha despilfarrado mucho más recursos en intentar reciclar las cosas y que por lo tanto el material reciclado tiene un impacto ambiental mayor
al impacto ambiental que tiene la materia virgen. Por lo que la idea de reciclar, me disculpara y no es un ataque, pero por lo que reciclar en realidad tiene un costo ambiental superior a no reciclar. Eso es un primer tema. Y el segundo tema en el cual, bueno, he vivido largo tiempo en Europa y seguramente Europa se lleva, ¿cuánto? Medio siglo de adelanto en el tema de reciclaje en comparación de Latinoamérica. Eh, pero uno de los grandes temas que yo entiendo y que hace que es complicado también el reciclaje de plástico, incluso en Europa, son décadas de educación de la gente, porque a un momento se decía solamente el PET puede ir, después se dijo el PET y el otro se puede ir y todo eso, porque las cadenas de reciclaje son diferentes y los productos, si es según el tipo de plástico, no tiene el mismo valor tampoco, por lo que buscan una segregación que complica mucho. Ya es complicado de decir a la gente, ¿sabe qué? El papel en una cosa, el plástico en otro y el metal en una tercera. Entonces, cuando se empieza a decir a la gente, no, pero a ver, el plástico, tal plástico sí, tal plástico no, la gente se marea y olvida todo el tema. Y para mí, yo creo que uno de los desafíos también en el tema de reciclaje del plástico es poder encontrar productos, creo, pero la experiencia que usted tiene será tal vez diferente porque está confrontado al tema de poder vender su producto, ¿no? Pero la idea que suele parecer como interesante es que es poder tener productos terminados, reciclados, que mezclan todos los plásticos, que parece ser un gran desafío. Por ejemplo, había el tema de producir, pero yo no creo que pueda compartir mi pantalla, pero rápidamente busqué, por ejemplo, había la fabricación de ladrillos de plásticos reciclados directamente a hacer, y que de ahí no se necesitaba segregar, todos los plásticos podían ir y como que entraba en una máquina que, no sé, lo calienta, lo mezcla y sale una pasta indiferenciada, y pasa a una moldedora que hace ladrillos, ¿no? También en Bélgica había un tema, si buscan casa Lego Bélgica, le va a salir ejemplos de productos terminados con plástico que sirven justamente, por ejemplo, a hacer casa. No sé qué opina al respecto. Bueno, lo hago muy rápido. El primer punto que tocaste, yo estoy de acuerdo y es lo que yo decía, no vale la pena reciclar si no genera valor, si no genera un valor que sea, que se pueda vender en el mercado. Si sale más barato fabricar algo con resina virgen, mejor comprar la resina virgen. ¿Por qué? La resina virgen hay fluctuaciones, hay momentos en que hay mucha oferta de materia prima y porque entran unas nuevas plantas, porque el mercado es fluctuante y en esos momentos hay que aprovechar y usar la resina virgen, así de sencillo. Y ese era el primer punto. En el segundo punto, yo estuve en Europa. Europa efectivamente, estuve en algunos seminarios en distintos lugares y cuando fuimos al campo en Francia, por ejemplo, hay muy interesante que si tú usas el acolchado, que no es degradable, el puro polietileno, lo tienes que recoger después, limpiar y mandar a reciclar. Y con eso hacen unas bolsas de basura muy gruesas. Sí, pero es obligación. Y si no usas el acolchado, de esa manera puedes usar están haciendo pruebas con un biodegradable, pero solo dura 90 días. Las camas tienen que ser perfectas, cuadraditas, tienen que tener microperforaciones, es un precio carísimo y están haciendo experimentos con eso. Pero el tema es que también en Europa si miramos el ingreso per cápita de la gente de Europa con el ingreso per cápita de la gente de Latinoamérica, yo- hay una diferencia enorme y yo siempre he dicho que el medio ambiente se mejora con el mejoramiento de nivel de vida de las personas. ¿Por qué? ¿Vieron la foto donde iba la señora cargando el tronco
para su leña, para su cocina. Bueno, aquí la gente tiene que hacer eso. ¿Qué les va a importar a ellos el medio ambiente? Lo que necesitan es sobrevivir. En Europa ya están a un nivel donde ya les preocupa el medio ambiente, ya hay más preocupación, también hay más educación, hay más cultura, y con el tiempo, con la riqueza, ya ellos se preocupan de estos otros temas, incluso son más cuidadosos y más educados donde se tira la basura. Y no es tanto acá. Acá la prioridad es si yo voy a tirar la basura en tal lado que no me fastidien. Ahorita lo que me interesa a mí es comer hoy, y si como un tiempo, pues voy a estar feliz. Y si como dos tiempos, también. Es un poquito los sistemas de un país pobre o un país rico. Yo siempre he dicho que para poder crecer, pues mejorar el medio ambiente, necesitamos mayor crecimiento económico. De esa manera, y un poquito tiene que ver con la curva de Kuznets, donde pasado cierto nivel de ingreso per cápita, ya el medio ambiente empieza a mejorar. Y finalmente, pues sí, he visto los ladrillos. Los ladrillos es una especie de compactación. Se utiliza para aquellos plásticos que no se puede, que ya están mezclados, muy degradados por el sol, y funcionan muy bien para estos propósitos. Lo que no sé es qué tan rentables son. Si son rentables, pues qué bueno. Si fuera muy rentable, ya hubieran sustituido los blocks y los ladrillos de cemento en muchos lugares, porque, a ver, basura hay mucha, y hay mucha de esta que se recoge lecta de los ríos, y al final no se sabe qué hacer. Nosotros tratamos de trabajar un poquito de esta basura para lo que estamos fabricando. Estamos fabricando madera plástica, esquineros que se ponen en las tarimas de banano para que no se rompan las esquinas cuando se le pone el wrap del film. Y todos estos son reciclados completamente y se mandan, se están fabricando y se están yendo. Hemos hecho techos, hemos hecho pisos, hemos hecho de todo esto. Eh, pero cuando probamos esa materia prima, no nos funcionó. No nos funcionó porque ya está muy degradada, muy contaminada, pero sí puede funcionar muy bien para los proyectos de compactación, como estos ladrillos o las casas Lego que tú dices, ¿verdad? Por ahí preguntaban si era rentable la madera plástica. Sí, hacemos muebles plásticos, o sea, hacemos perfiles, y esos perfiles se pueden convertir en muebles, en sillas para parques, para lo que sea. Lo interesante de esta madera plástica, y que es algo pesada, es que la puedes dejar ahí y te puede durar 20 años y no tienes que hacerle mantenimiento como que si fuera la madera normal. Entonces lo puede llevar a la orilla del mar, o en los hoteles o en los parques, y solo se lavan cuando se ensucian, se lavan con agua y ya está, no pasa, no hay que hacer nada más. Esa es parte de... Pero déjenme explicarles un poquito algunos temas del plástico, porque yo creo que es muy interesante saber tantas cosas que hay del plástico. Vamos a ver, voy a compartir ahora. Aunque hay varias preguntas, déjame ver si dice, déjame ver. En Europa pagan por dejar botellas. Bueno, sí, voy a ir contestando las preguntas para ir limpiando esto, porque el otro lo puedo hacer más rápido. En Europa es verdad que tú dejas un depósito. Por ejemplo, en Alemania dejas un depósito de 25 centavos de euro por cada botella de Coca-Cola que tú tienes, pero cuando vas a devolverla a cualquier tienda, la tienda te devuelve ese depósito. Esta es una idea que se hizo voluntariamente en México, si no estoy mal. Si hay alguien de México, tal vez me lo pueda aseverar, entre algunos embotelladores. Y yo creo que para Latinoamérica podría ser una idea muy buena, de que dado el nivel de pobreza que hay en el interior del país, que haya algún depósito por cada botella, puede ser bueno. Y la gente que tira las botellas, pues van a ver personas que van a estar recogiéndolas, niños o mujeres o lo que sea, van a ir recogiendo en su camino, y ya no vas a ver botellas tiradas porque ya va a tener un valor, y que cualquier tienda te pueda devolver ese depósito, pues ya sea en efectivo o con producto, lo que sea, pero sería muy interesante para poder recolectar toda esa basura. Y se puede hacer sin necesidad de una legislación. Y no está subsidiado, simplemente es un depósito que se hace, que se devuelve, y es parte del costo de reciclar, de recoger, de recolectar.
El negocio de la madera plástica es rentable, sí. Por lo menos a nosotros sí es rentable, pero hay que llegar a ciertos volúmenes. El problema es cuando la gente, en algunos casos, hay que hacerlas sencillas, las cosas sencillas, porque cuando las vas haciendo más sofisticadas ya no quieren pagar, ya prefieren cosas ya más de madera pura o de otras cuestiones. Dice, pero lo que se habla, el que participó es el... vamos a ver, pero lo que habla el que participó es el costo ambiental, no tanto en la rentabilidad. Si es que con materia virgen es más costoso el impacto ambiental o con materia... No, a ver, yo estuve muy claro con eso, entendí muy bien la pregunta. Si tú le vas a meter en un momento dado que el precio de la materia virgen cae, te resulta más costoso eh, comprar reciclado y procesarlo que hacer lo mismo con materia virgen, mejor hacerlo con materia virgen. Si no, o sea, tú no puedes en un momento dado gastar más porque no lo vas a vender. Se te va a quedar en inventario, se te va a quedar en almacenado. Entonces, en ese momento es mejor o almacenas un poco. También los precios de la resina, de la materia reciclada, va bajando en función de cómo va bajando la virgen. Son productos competitivos entre sí, de alguna manera. Entonces, pero a veces van con un cierto retraso y, y lo que sí es muy interesante es que cuando la materia virgen está muy alta, todo lo reciclado se adquiere más valor. La gente ya no lo desperdicia, ya tiene más valor en su producto de basura plástica, podríamos decirlo así. Entonces, luego ahí me mandaron un link, lo voy a ver después. Ahorita les voy a compartir una cosa rapidita que tal vez nos puede ayudar a aclarar algunas cosas del plástico. Y los dos links que he puesto es uno de justamente con esos ladrillos de plástico y el otro era un arquitecto que hace casas con tipo de ladrillo de Ah, plástico. va. Gracias, Vincent. Vamos a chequearlo eso entonces. De nada. Bueno, plástico no es el problema. Fue una presentación muy rápida que hice hace algún tiempo y algunos beneficios del plástico, ¿no? Es que es liviano, que es durable, ya les habíamos mencionado, y que ahí está. Es muy liviano, flota, se lo lleva el viento, es duradero, o sea, se quejan de que 100 años, 50 años, 500 años, algunos ya hablan de 5,000 años, no, no están así. Es muy versátil, puedes hacer mil cosas, puedes usarlo para bolsas, para envases, para lo que sea, puedes adaptarlo a muchas aplicaciones. Es costo efectivo, realmente eh, es muy económico y ha venido a desplazar otras materias de empaque. Es resistente a la corrosión, es resistente al agua, es resistente a los químicos, es reciclable, es inerte. Inerte es muy importante para la alimentación y para mantener inocuo muchos de los alimentos que hoy en día se consumen en cualquier rincón del mundo. Y en general, pues tiene demasiados beneficios como para descartarlo, ¿no? Yo creo que hoy sin el plástico no tendríamos que pagar mucho más por los alimentos, tendríamos que hacer muchas otras cosas en todos sentidos, sería más costosa nuestras vidas. Aquí les enseño una de las aplicaciones. Esta es una manguera de plástico de riego por goteo. Y esas son unas plantitas de fresa. Se acaban de trasplantar a la tierra y encima de eso se le pone el acolchado. Este es el acolchado, el mulch, ya con su agujerito donde está la plantita de fresa. La manguera quedó por dentro. Y aquí ya está la fresa sobre el acolchado. Después de algún tiempo ya empieza a producir y y la ventaja de todo esto es que usas menos herbicidas, usas menos pesticidas, usas menos agua, se crea un microclima con el acolchado, no, las temperaturas se controlan y la plantita crece mucho mejor. Hay una mayor productividad y mayor eficiencia, una mayor productividad por área. Aquí tenemos, también esta es la plantación de las fresas, ya un poquito más grandes. Esta es una plantación de piña también.
Están utilizando también acolchados en las plantaciones de piña. Esta es una de sandía. Esto que ven ustedes ahí son fundas de banano, de protección de fruta de banano. Cada penca de banano lleva una protección de plástico con ciertos pesticidas y ciertas perforaciones. Las perforaciones sirven para que haya cierta oxigenación y el material viene impregnado de algunos insecticidas o fungicidas que evitan que los insectos y los hongos ataquen el banano y por lo tanto la producción sea mucho mejor. El microclima que se crea hace que los bananos crezcan mucho mejor. En fin, es un uso muy interesante. Y luego, pues cuando se cortan estas pencas, pues el banano sale bastante bien. Y luego el banano se exporta en bolsas de empaque para que puedan aguantar el trayecto desde que se cortan, se lavan y se exportan en los contenedores refrigerados metidos en estas bolsas de empaque que también tienen ciertas perforaciones, pero que le permiten durar o mantener la maduración hasta que llegan al destino. Aquí más usos, aplicación, todo esto es polietileno. Lo que ustedes están viendo es puro polietileno de alta densidad. Son envases que permiten para contener líquidos. Algunos son más resistentes que otros. Los del fondo pues permiten tener algunos materiales un poco más delicados, como algunos pesticidas. Hoy en día también hay unos envases de PET para insecticidas que se utilizan y todos los de insecticidas sí se están recogiendo y se están reciclando, o la mayoría se utilizan por la misma gremial de fabricantes de pesticidas. Aquí tenemos distintos tipos de envases. Estos sí son de PET, polietileno que cada vez es más barato y más abundante. Una de las ventajas es que, bueno, son muy transparentes. Son muy transparentes, muy bonitos los envases y mantienen, son barrera a la humedad y al oxígeno. Aquí una cantidad de envases de distintos tipos. Eh, Cualquiera diría que hasta las botellas son de vidrio, pero realmente hoy en día hay botellas de PET que parecen vidrio y hay botellas y envases también de policarbonato que parecen puro vidrio. En el supermercado, todo el plástico que se utiliza para empacar carnes, jamones, estos sí son barreras, ¿verdad? Barreras. Cada película de plástico puede llegar a tener hasta 11 barreras, en las cuales alguna le permite una enorme barrera al oxígeno, aparte de que tienen barrera a la humedad, y por lo tanto estos alimentos se pueden preservar mucho más tiempo que si no tuvieran ese tipo de empaque. Pesan menos, no hay que transportar vidrio, no hay que transportar otras cosas que son muy pesadas. Son empaques que han permitido que la carne, por ejemplo, pueda llegar a su origen en muchos lugares y mantenerse más tiempo también en los congeladores, y después cuando se abren se pueden poner con un plástico y eso permite que algunos alimentos puedan durar más tiempo en la refrigeración. Estos son empaques completamente barrera al oxígeno y a la humedad. Y los de la carne, los del pollo. Aquí en Guatemala no, el pollo está en un empaque de polietileno, pero se consume muy rápido el pollo. Aquí los empaques para pan, para snacks, ya todos con sus aperturas. Las frutas, todo, miren, es impresionante la cantidad de plástico que hay, que hace que permita que la gente pueda tener acceso a alimentos en cualquier parte del mundo y que estos alimentos duren más tiempo, se preserven más y que además que estos alimentos lleguen inocuamente al consumidor, ¿verdad? No digamos en temas médicos, los plásticos han sido fundamentales, sobre todo en las pandemias y para materiales de protección de los médicos y de los pacientes, para empaque de pastillas, todo tipo de hasta en las prótesis, hay algunos materiales que son algunos plásticos especializados, todos los equipos cobertores que se utilizan en las máquinas especiales de los hospitales y también en los vehículos, las mascarillas. Esto fue en la pandemia. Y aquí una cantidad de cosas que se usan de plástico para todo
para todos los usos. Realmente, si uno se pone a pensar en el plástico, hoy en día está el plástico en todo lo que uno utiliza. Lo cierto es que este es un estudio en Inglaterra. El 42% de lo que se utiliza de plástico en Inglaterra es para empaques de alimentos principalmente, pero puede ser empaques de otro tipo. Para la construcción un 23%, automóviles 7%. En Latinoamérica, solamente donde hay fabricación de automóviles, por ejemplo en Guatemala no hay fabricación de automóviles, no hay nada de eso. Para electrónicos también, agricultura el 3%, posiblemente en Guatemala sea un poquito más. Y para casas y para temas médicos. Ahora, de la composición total de materiales que suelen ser de empaque, para packaging, el 33% son empaques flexibles. ¿Qué son esos? Las bolsas, los empaques que uno, principalmente bolsas. Empaques rígidos, 19%. Esos son, por ejemplo, envases como botes, como cajas plásticas. Aluminio es el 11%. El aluminio tal vez es uno de los mejores materiales, barrera al oxígeno y a la humedad y a la luz y todo. Es un material muy bueno, pero también es un material más difícil de trabajar y más caro. Contenedores de papel para empaque, por supuesto, todavía se utilizan. Metal, cada vez el papel se utiliza menos. Metal, latas, las latas donde vienen algunos productos, todavía vienen en latas, enlatados, las aceitunas, sardinas, muchas cosas vienen todavía en latas. Y vidrio, el vidrio también es un envase muy bueno, pero por ejemplo, transportar agua en vidrio como había antes y que versus transportarlo en botellas de plástico, hay una gran diferencia en número de el consumo de combustible, de peso, de lo que sea, ¿no? Y papel y otros, ¿verdad? Hay todavía otro poco de papel y otros. El plástico salva energía, ahorra energía. Eh, Esto que se llama EPS es poliestireno expandido. Si ustedes saben, han tomado café en aquellos vasitos que son gorditos, eso es poliestireno expandido. Aquí le llaman vasos de, bueno, tiene un nombre diferente, pero son vasos térmicos de, Tecnopor. perdón, de Duropor, le llaman Tec- Duropor, pero realmente no, es Duropor. Tecnopor. ¿Cómo le llaman ahí? Tecnopor. Tecnopor, aquí le llaman Duropor, pero es poliestireno expandido. Duropor es una marca, pues no la quería decir, pero así se le conoce aquí. Pero no solamente sirve para esos materiales, es lo que tiene que el poliestireno se mezcla con vapor y calor y se expande de tal manera que se llena de aire. Y el mejor aislante que existe en el mundo es el aire. Entonces, precisamente para proteger productos de empaque, productos delicados se le ponen en las esquinas, en algunos lugares se le pone Duropor. Para aislar casas, imagínense, el aislamiento en casas se pone mucho Duropor también. ¿Por qué? Porque el aire es lo que permite mantener la diferencia entre el calor y el frío de los dos lados. Y eso ha permitido el ahorro de cantidad enorme de combustible para calefacción. Lo mismo en los productos que van en los carros, en los trenes, en todos estos productos, pues hay una cantidad enorme de ahorro porque esto es mucho más liviano, es sumamente liviano y sí es reciclable. Lo que pasa es que es tan liviano que quién quiere andar cargando eso, ¿verdad? El plástico también ahorra mucha agua. Cuando hablamos del papel, miren, el plástico usa menos del 4% del agua que utiliza el papel. Son algunos datos interesantes. Em, las tuberías hoy en día son de PVC o de polietileno y eso han servido muchísimo, son fáciles de intercambiar, de cambiar, son mucho menos contaminantes, más seguras y duran más. Y luego, pues también el ahorro en combustible y en energía
en general ha sido increíble. Aquí hay algunos datos interesantes de cuántos camiones para llevar bolsas de papel en comparación con un solo, 7 camiones que se necesita para llevar bolsas de papel en comparación con uno que lleva bolsas de plástico. Ahora, interesante que hay un noruego que hizo unos estudios comparando cuántas veces había que usar una bolsa de papel para que fuera equivalente a una bolsa de plástico, y le salió que había que usarla 43 veces o 47 veces por ahí. A ver, yo a veces he tenido bolsas de papel en esos lugares donde han prohibido las de plástico, me ponen bolas frías y no llego al carro, se me rompe, se humedece y se rompe. O sea, realmente no creo que una bolsa de papel pueda llegarse a usar 40 y pico veces, ¿verdad? Eh, Se usa menos energía en los aviones cada vez, mientras hay más materiales de ingeniería. Hay una cantidad de materiales de ingeniería que se están utilizando en vehículos, en aviones, y hacen más liviano, o sea, los hacen más livianos, hacen que haya menos peso, pero también esos materiales son muy resistentes y gracias a esos materiales se utiliza menos combustibles hoy en día. Ya habíamos hablado de la inocuidad y de la duración. Aquí hay unos datos objetivos. Si uno empaca el banano en un plástico en la refri después de que se abrieron, de que ya están abiertos, pues puede durar hasta 2 o 3 días más de su vida normal. Yo creo que pueden durar un poquito más que 2 o 3 días. Eh, la carne de 5 a 10 días, y estos son los pepinos, pueden durar 14 días más si están bien empacados en la refrigeradora con algún plástico, que si solo los dejas sin ningún plástico. Un tema que se me había olvidado decir era, en algunos datos dicen que más del 90%, pero normalmente 90% entre Asia y África son los continentes que más contaminan el océano. Eh, Son 8 ríos en Asia y 2 en África. Lo que pasa es que esos ríos son tan grandes, tan grandes, tan grandes, tan grandes, que la verdad que llevan, y hay tanta población en esos lugares que sí llevan mucha basura, y por eso es que se contamina tanto el océano. Esos son los principales contaminantes del mundo. Europa y Estados Unidos apenas el 2% le llega al océano, y cada vez menos. América Latina, pues sí, todavía, como lo que pasa es que no tenemos unos ríos, bueno, sí, ahí está el Amazonas, pero digamos, no tenemos una población como la India al lado de un río, los chinos, y esa cantidad de ríos tan grande que llevan esa enorme cantidad de basura es impresionante, ¿verdad? Eh, pero es un dato que impacta. A veces es importante recordarlo para ver dónde habría que hacer un mayor esfuerzo, ¿verdad? Y bueno, hace mucho tiempo a mí me llamó mucho la atención esta caricatura, porque yo les hablaba de la responsabilidad inicialmente, y había el cochinón, no hay que ser. Y ves un tipo comiendo y tirando todo lo que le sobra. Eso es lo que no hay que ser. A mí siempre me causa mucha gracia esta caricatura, pero ¿dónde está el incentivo para que él no tire eso así? ¿Dónde está? A veces no es solamente el incentivo, a veces también se necesita la aplicación del rule of law. O sea, si tú contaminas y te descubren, pues tú tienes que pagar el daño hecho. Ese es lo importante. Y cuando no hay una posibilidad de demostrar que tú estás contaminando, no hay una demanda de alguien, porque lo tiras en la calle, ¿y quién te va a venir? Solo vendría la municipalidad. O si lo tiras en un río o debajo de un puente, que son lugares donde no está bien definida la propiedad, que son de las comunidades o del gobierno, pues ahí es donde se tiene que trabajar muchísimo para establecer esos derechos de propiedad y tratar de que alguien pueda imponer esa demanda y esa multa a esa persona que está contaminando. Bueno, pues quería complementarles con eso. Hay muchas. Miren, estos temas son larguísimos. Yo sé que se puede hablar muchísimo más del plástico, pero creo que por el momento hay suficiente para más preguntas.
Techos aligerados, dicen ahí alguien, Rosario. Pueden dejar sus preguntas, muy bien, Ramón, directamente por reacciones, levantando la mano o también en el chat. Yo quiero hacer una pregunta. Ramón, si tendríamos que hacer algunas reformas en las legislaciones, ¿no? En relación al mercado de la basura, al plástico, ¿cuáles crees que sean las prioritarias eh, reformas que hacer, las claves en este marco? Mira, yo pienso que hay que, de alguna manera, que el sistema no impida o no desincentive a los privados a participar en este mercado, porque los privados pueden hacerlo muy bien, lo pueden hacer de mejor manera, pero que ellos se puedan garantizar que pueden cobrar, que pueden cobrar sin que hayan precios topes, sin que haya alguna prohibición, lo que sea, que puedan cobrar eh, por el servicio que dan de relleno sanitario. Yo creo que no hay que meterse. Aquí en Guatemala funciona bastante bien lo que son los recolectores privados y no hay una ley que haya dicho que se tiene que imponer algo de recolectores privados. Simplemente nunca hubo una ley y los recolectores fueron surgiendo porque hubo una demanda. Y entonces pasan los camiones recogiendo la basura y la van a dejar al relleno sanitario. Eso sí, tienen un permiso y una autorización por parte de las municipalidades. Para que puedan operar en cada municipalidad, tienen que hacerlo de esa manera. Entonces, esa sería una de mis sugerencias. Habría que revisar un poco la legislación de Estados Unidos, no la conozco, pero en Estados Unidos hay empresas privadas recolectando basura y, y el, Y eso es muy interesante porque no tiene que invertir el gobierno ni la municipalidad en esos rellenos sanitarios. Simplemente es una inversión privada y es un servicio más que el mismo mercado donde ya se están estableciendo los derechos de propiedad se pueden aplicar. Eso para mí sería tal vez lo más importante, que se permita a los privados hacerlo. Es que no se permite por la legislación actual que tenemos aquí en Guatemala, por lo menos. No sé cómo es en Perú o cómo es en otros lados, pero aquí es bastante complicado. Muchas gracias, Ramón. Creo que hay una pregunta en el chat. Bueno, también hay empresas que compran residuos eléctricos o electrónicos y también hay empresas que reciben baterías. Las baterías eh, no pagan por las baterías, pero ya la gente ya está agarrando un poquito, a ver, no todos, pero algunas personas agarran y van acumulando sus baterías y las van a dejar a estos lugares. Los desechos eléctricos y electrónicos, me parece que sí hay algunas empresas recicladoras que lo reciben y lo van separando. Algunas recicladoras reciben varias cosas y luego las distribuyen y se quedan con esto para trabajarlo. No tengo idea profundamente de cómo funciona eso, pero sí sé que lo recolectan. ¿Cómo es la intervención educativa en las escuelas públicas? Bueno, la intervención educativa es total. Aquí las escuelas públicas son más una indoctrinación que una educación. Y digamos, los maestros y las personas que trabajan ahí trabajan más por presiones sindicales que por preocuparse de que aprendan los muchachos, ¿no? Y también el currículum que se impone es un currículum muy político, muy ideológico, que cambia de acuerdo a cómo cambian los gobiernos. Y si un gobierno va de tendencia más izquierdista, le mete más temas izquierdistas. Si un gobierno es más derechista, le mete más temas derechistas. En fin, yo siento que la educación pública es bastante deficiente en nuestro país y, y lamentablemente creo que en muchos de los países de Latinoamérica es muy deficiente. Lo que sí es cierto es que eh,
hay una gran conciencia en el tema medioambiental, pero yo creo que está equivocada porque no enseñan todo el ciclo de vida de cada producto. Entonces, muchos de los que salen de las escuelas públicas salen de acuerdo en que se prohíba el plástico, que se prohíba esto, que se prohíba lo otro. Y yo creo que los jóvenes y están más preocupados del medio ambiente que los mayores. Eso sí es una realidad. Una vez fuimos a dar unas bolsitas para los excrementos del perro en un parque un domingo y nos encontramos a un señor mayor con sus perros y él dice, le dice, mira, mira esta bolsa. ¿Y eso para qué? Ah, para los excrementos de su perro. No, yo no los recojo y se fue. Y luego vimos unos jóvenes y los jóvenes dijeron, la buenísimo, lo vamos a usar, qué chilero, me parece genial, así está más limpio todo. La diferencia de generaciones en la mentalidad de ser responsable con la basura que uno causa fue muy notable. Eso sí me pareció interesante en estos jóvenes. Me parece que Orlando quiere hacer alguna pregunta. Adelante, Orlando. Buenas tardes, buenas tardes Edwin, buenas tardes Ramón. Respecto a las escuelas públicas en el Perú, existe todo un sistema, marco legal donde se ha añadido la educación ambiental, ¿no? Una educación transversal para diversos temas, no solamente es el manejo de residuos, sino tema de contaminación, cambio climático. Y incluso existe un calendario escolar y conforme a eso van desarrollando y haciendo actividades diversas, ¿no? Sin embargo, no solo es la educación elemental básica, sino también la educación universitaria y aquellas de posgrado, las que están adoctrinando mucho a los jóvenes profesionales. Por ejemplo, en las maestrías, en todas las maestrías, ¿no? En la maestría de Relaciones Comunitarias que he llevado, enseñaban los objetivos de desarrollo de milenio, el informe Brundtland, señalando de que el Estado debe hacer todas las cosas, ¿no? Lo mismo pasaba en la maestría de Gestión para el Desarrollo Social, ¿no? Pedían mayor intervención del Estado y actualmente en la maestría de Medio Ambiente y Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible, ¿no? Es pedirle o es enseñar a los jóvenes que todo lo tiene que hacer el Estado. El manejo de residuos sólidos tiene que partir del Estado, tiene que hacerlo el Estado, es la responsabilidad del Estado. Entonces, eh, no se promueve un pensamiento crítico, un pensamiento de análisis, ¿no? No se ve el otro panorama de las soluciones de mercado frente a estos problemas. Todo es adoctrinar el tema desde el Estado. Entonces, piden mayor intervención. Incluso la regulación en el Perú es muy sorprendente, ¿no? Justo hoy día estábamos tratando el tema de legislación ambiental y vemos que en el Perú tenemos, pues, actualmente 600.000 normas vigentes, ¿no? Eh, es el Poder Ejecutivo la que más normas emite, ¿no? Por cada ministerio, ¿no? En promedio llega a los 18, 19.000 normas, hablando de decretos supremos, resoluciones ministeriales, resoluciones directorales, es decir, la manera de gobernar en el Perú es a través de resoluciones ministeriales mayormente, ¿no? Donde se aprueban guías, directivas, ¿no? Entonces, todo es entender y hacer ver a los profesionales que el Estado es el responsable, ¿no? Sin ver al otro lado de la orilla, ¿no? Que es el sector privado que podría hacerlo de manera más eficiente, ¿no? Entonces, eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Orlando. Pues lo mismo pasa aquí, que digamos, mucha gente cuando ve un problema ambiental piensa en el Estado, que el Estado lo tiene que resolver, que el gobierno lo tiene que resolver. Pero hay otra cosa en la educación ambiental, no solamente en las escuelas públicas, pero también en las escuelas privadas y en algunos colegios privados. Hay una desinformación enorme y el que sale perdiendo es el empresario. O sea, hay un ataque contra las empresas terrible. Y realmente las empresas son las que están cumpliendo mejor con su responsabilidad. Y bueno, pues es una tendencia que existe hoy en día
que hay que revertir con más información, con más educación ambiental. Y yo creo que en la medida en que nosotros también hagamos nuestra parte de poder divulgar estas ideas, va a permitir que más gente se entere de que eh, hay que analizar todo el ciclo de vida de un producto, hay que analizar toda la situación completa, que la responsabilidad individual puede más que la colectiva y que no todo, o sea, lo que no está funcionando es lo estatal y ellos quieren más estatal. Hay que ser claro con todos estos temas, ¿verdad? Así que, pero sí, aquí también, incluso en los colegios privados, hay cada cosa que le dicen a los alumnos que le dejan a uno frío. Muy bien, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Pueden dejarlo en el chat o si no directamente. Y yo quiero hacer una pregunta, Ramón. ¿Crees que, digamos, la resina virgen avance en tecnología que llegue digamos, a estar siempre a un precio bajo y ya no, el reciclaje ya no pueda competir o siempre habrá No, estas fluctuaciones? no, siempre van a haber fluctuaciones. El mundo es bien cambiante, cada vez se inventan más resinas especializadas. Salen plantas viejas, entran plantas nuevas más grandes. Y yo siento que también hay épocas de crecimiento económico mayores y otras de depresión y por lo tanto el ciclo de acumulación de inventarios en origen suele aumentar a veces y eso hace que bajen los precios cuando hay mucha oferta. O sea, va a irse ajustando poco a poco. No creo que eso cambie, no va a cambiar. Hay periodos de escasez y entonces los precios se ponen muy caros y hay periodos de mucha abundancia y los precios se ponen muy baratos. Y el reciclaje se va a tener que ir adaptando también. Ahora, sí siento que hay una tendencia cada vez más a que se hable más de reciclaje, que la gente quiera más cosas recicladas. eh, la gente lo mira como algo bueno, pero a veces hasta se confunden porque la gente cree que cualquier cosa hay que reciclarla, lo cual es lo que hay que aclarar, que no cualquier cosa hay que reciclar, no hay que reciclar lo que no genere valor. Lo que no genere valor y que no implique, si no genera valor es que está consumiendo más recursos de los necesarios y por lo tanto no debería producirse. Así que esos son temas que sí hay que aclararle a las personas. Y yo siento que el plástico va a seguir, vino para quedarse. Hoy en día están haciendo experimentos ya a nivel de plantas grandes para producir materiales utilizando ciertos porcentajes eh, de scrap, de desperdicios, de basura. Y estos materiales los están vendiendo más caros todavía. Entonces, no sé, es muy interesante. Hay otro nicho en Estados Unidos que la gente está tratando de hacer marketing, digamos, algunas empresas que venden, a mí me pasó con unas empresas que empacábamos calzoncillos y no, nosotros no empacábamos los calzoncillos, a nosotros nos pidieron unas empresas que hacían maquila de ropa interior para que la bolsa plástica fuera 100% reciclada, pero conseguir 100% reciclada y que fuera transparente era muy caro y era muy escasa y ellos estaban dispuestos a pagar más por esa bolsa. Y ese producto ellos lo vendían un poquito más caro o tenían mayor demanda porque esto ya se posicionó en la gente o en el nicho donde ellos estaban vendiendo este producto. Entonces son nichos, ¿verdad? Pero eh, creo que es parte de un mal concepto porque si está más barato el virgen, deberían de haber usado el virgen para poder hacer un mejor cuidado del medio ambiente en vez de lo que están haciendo. O sea, es una crítica que yo hago a algunas de estas cosas, pero la gente se deja llevar por el momento, por el marketing, por la presión social y a veces no todo es muy bueno. Cuando se eliminó la cajilla de EPS de, de, mm, de McDonald's y se puso un papel, resulta que la cajilla era mucho más amigable con el medio ambiente que el papel, porque el papel tenía dos láminas, una lámina encerada y una lámina, un papel y un plástico, ¿no? Entonces, eso fue más contaminante.
Y lo mismo, cuando en algunos casos eliminaron las pajillas de algunos vasos, le hicieron un tope a los vasos, que son mucho más pesados en plástico que si haber usado el tope original y una pajilla. En fin, hay un montón de cosas que uno analiza ahora que han sido errores, pero que la tendencia es la que hay. Y si estás vendiendo, quieres quedar bien con tus clientes, y si ellos son de esa tendencia, pues tienes que quedar bien con ellos. Muy bien, excelente Ramón. Creo que ya no tengo más preguntas, pero hemos abarcado varios temas, nos has ilustrado Ramón, eh, sobre todo porque tú estás muy cerca del negocio del reciclaje, lo conoces muy bien y esto nos ha dado luces para entender mucho, mucho más allá. Eh, bueno, acá hay estudiantes, profesionales, empresarios de varios lugares del Perú, de otros lugares de Latinoamérica que están interesados en conocer las soluciones de mercado, los problemas ambientales, algo que de repente no se enseña en otros lugares tradicionales. Tratamos en el Centro de Investigación Looking, divulgarlo para que ellos lo sigan divulgando. En ese sentido, hemos grabado también para que lo vean con calma, ¿no? La sesión. Muchas gracias, Ramón, por tu tiempo, por darnos este tiempo, este sábado, con nosotros muy valioso. Te lo agradecemos, Ramón. Gracias, Ramón. Gracias, Erwin, y gracias a todos. Mucho gusto y feliz tarde. Listo, gracias a todos también por participar en esta tarde y ya nos vemos el siguiente sábado. Gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana. A todos, un saludo. Hasta luego. Muchas gracias.